Pues bienvenidos de regreso a todos. Qué bueno que ya estamos otra vez juntos. Les voy a decir mi objetivo el día de hoy. Espero, este es mi objetivo, que leamos las bienaventuranzas el día de hoy. Eso es lo que espero que hagamos. Tenemos hora y 23 minutos para hacerlo. Los voy a hacer que estemos juntos hasta la media después de la hora. Entonces, va a estar, sé que es mucho tiempo, pero necesito cada minuto porque como ya se dieron cuenta, platicamos mucho y nos vamos por todos lados, que está bien, se vale, ese es el punto del sermón del monte, ¿no? Pero es mi deseo el día de hoy acabar las bienaventuranzas, pero estoy casi seguro que no va a pasar. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son el sermón. Quiero que lo escuchen otra vez. Las bienaventuranzas son el sermón. Todo lo que Jesús nos quiere enseñar está en el versículo 2, perdón, versículo 3 al versículo 12. Todo lo que Jesús tiene por decirnos está ahí. Del 13 hasta el final del capítulo 7 es práctica. Jesús está aplicando prácticamente lo que él nos dijo en los primeros 9 versículos. Los primeros 9, 8 bienaventuranzas. Esto es el sermón. Todo nuestro enfoque tiene que estar aquí. Imagínate como construir una casa, esta es la base. Todo lo demás, las ventanas, la puerta, todas las paredes que se ven bien bonitas, la casa no funciona si no tiene base. El sermón del monte no funciona sin las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son todo. Todo el sermón está aquí. Entonces, si nos pasamos 2 hasta 3 clases en las bienaventuranzas, yo estoy feliz con eso, porque lo demás lo vamos a hacer más rápido, porque vamos a ver, Jesús simplemente está poniendo en práctica esto que ya dijo. Y como ya hablamos de eso que ya dijo, va a ser mucho más fácil. Entonces, lo repito una vez más, las bienaventuranzas son todo, todo. El sermón son las bienaventuranzas. Y ahí es donde vamos a pasar el resto de la hora, el resto de a lo mejor las próximas 2 semanas, espero que no 3, pero a lo mejor 3 vamos a estar en las bienaventuranzas. Vamos a hacer el video primero y luego les hago una pregunta. Todo mundo, me imagino, ya para estas fechas ya vio el programa famoso, ¿no? The Chosen, que está en YouTube, que ha salido en los últimos 2 años. Muy, muy, muy buen programa de televisión, lo recomiendo. Creo que es la primera vez que he visto una adaptación de la vida de Jesús que no es cursi y como forzada, pero que también es adecuada, que realmente nos da el ejemplo de lo que pasó en esos tiempos. Tiene interpretación, obviamente, los directores y escritores están poniéndole su propia interpretación a los eventos que creen que pasaron en la vida de Jesús, pero creo que hicieron un muy buen trabajo y la verdad creo que Dios está detrás de ese proyecto y lo recomendaría a cualquier persona, incluso a gente que no es cristiana. Gente que quiere ver una buena serie, una buena película, la recomendaría, porque de verdad hacen que Jesús salga de la página. Entonces les voy a enseñar un clip de esta serie. Si no la han visto, no les voy a enseñar nada, no les voy a poner contexto, simplemente es el clip de las bienaventuranzas. Pero lo que más me encanta de este clip es que cuando leemos las bienaventuranzas son conceptos, son cosas como, sí, bienaventurados los misericordiosos, pero es un concepto, no hay ninguna imagen. Lo que me gusta de este clip es que nos enseñan prácticamente cómo se debió haber visto alguien que es misericordioso o alguien que busca justicia. Entonces, eso es lo que me gusta del clip. Quiero que se vuelva vivo, práctico, algo que veamos en nuestra vida. Entonces, voy a enseñarles ese video y después vamos a platicar un ratito de eso. Perdona, le dice que no puedo compartir la pantalla. No sé si me puedes echar la mano.
Mientras Ale nos echa la mano, déjenles pregunto, vamos a aprovechar el tiempo. Cuando escuchas la palabra bienaventurado o bienaventuranza, ¿qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué escuchas? Ah, ya se puede. Ok, aguanten ahí tantito. Esa va a ser la pregunta que vamos a enseñar, que vamos a hablar, pero vamos a ver este video rápidamente. ¿Todos pueden ver mi pantalla bien? Ok. Have I? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. ¿Qué piensan? ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Bueno, ¿Sí? yo ya vi esta serie y ya llegué a esta parte para darles un poquito de contexto a los que no. Los que están pasando en escena, pues son los que lo siguen. Son apóstoles, son discípulos. Y el que está al lado de él es Mateo. Entonces está dando una especie de referencia a que Jesús se inspira en las bienaventuranzas en sus apóstoles. Los perseguidos. Mateo era una persona perseguida, señalada. El que están arrestando es Juan el Bautista. O sea, y pienso que es buena forma de interpretar que pudo haber sido que Jesús se inspiró en ellos, en sus amigos, y que nosotros somos sus amigos, así que el mensaje también es inspirador para nosotros. Definitivamente. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué escuchas? Sí, por favor, Jardín. Y veo que hay una voz de aliento, una voz de esperanza para aquellos que la están pasando mal de una u otra forma, para aquellos que sufren, que son maltratados, que son perseguidos. Jesús está diciendo que van a tener un buen porvenir, no quizás en el momento, porque entiendo que bienaventuranza, bien, que te va a ir bien en el camino, siento eso, de que hay como algo bueno después de todo. Sí. Esperanza, aliento. ¿Quién ¿Sabes más? que cuando Jesús, en la última parte de la bienaventuranza, cuando hablan de ustedes mintiendo, y no sé si les ha pasado a alguno de ustedes algo que lo veo, que lo he visto en mí, y es que uno verdaderamente se esfuerza por ser un seguidor de Cristo, y uno se esfuerza por tener una conducta, digamos que intachable, ¿no? En la iglesia, para la iglesia, en la familia, en la sociedad, en la calle. Y Jesús nos está diciendo ahí, mira, sin importar
todas esas cosas que vengan, sigue haciéndolo porque no lo haces para el hombre, tú lo haces para Dios y sabes que vas a ser merecedor de algo más grande que pueda haber en este mundo. Y es eso, pues la vida eterna, ser visto por Dios, ser aceptado por Dios, aunque el mundo te rechace. ¿Sí? Por tu buena conducta, por tu honestidad, por tu integridad. Y lo digo porque, mire, a veces me ha pasado esto, de verdad. Me ha pasado que te dicen, ¿por qué eres tan respetuoso? Bueno, ¿qué quieres que haga? Que sea igual que el mundo. Si digo por favor y gracias, ¿qué quieres que haga? Que sea igual que los demás, y respetuoso, por ejemplo. Entonces, lo digo porque ¿verdad? Me ha pasado y verdaderamente verlo en este momento, en esta escena, me llegó mucho, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Imagínate cómo hemos llegado en el mundo que respetarnos uno al otro ahora es sorpresa. Estamos tan acostumbrados a condenarnos los unos a los otros que enseñarnos respeto. Estamos tan acostumbrados a insultarnos unos a los otros en el Facebook que cuando alguien enseña respeto es así de, wow, ¿qué es eso? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pensaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? Yo. ¿Sí? Bueno, al escuchar primero la palabra bienaventuranza, para mí es como si Dios me dijera, esto es una aventura y yo estoy en el centro. Y al ver el video, exactamente lo mismo. Esto es una aventura de felicidad, de tristeza, porque al final es una aventura, pero yo estoy aquí en el centro. Eso es lo que... Wow. Híjole, gracias. Me encanta tu definición de bienaventuranza. Es una aventura con Dios en el centro, es una aventura buena. Me encanta. ¿Alguna vez has leído, o alguno de ustedes ha leído los libros de las Crónicas de Narnia? Libros para niños muy famosos de hace mucho tiempo. Pero en uno de esos libros hay una escena donde los niños van a conocer por primera vez al león Aslan y le preguntan a estas personas que conocen a Aslan, le preguntan, oye, ¿y Aslan es seguro? Y les dice, no, seguro no es, pero es bueno. Me encanta esa escena en esos libros y la digo ahorita porque eso me hiciste pensar. Esta aventura va a tener altos y bajos. No es una vida llena de seguridad. No es una vida llena de confort, pero es una vida buena. Es una aventura. Dios no es seguro, para nada. Seguir a Jesús no es lo más seguro que vamos a hacer en nuestra vida. De hecho, probablemente es lo más inseguro que vamos a hacer en nuestra vida. Pero es lo mejor, es lo más bueno. Dios no es seguro, pero es bueno. ¿Sí, Guillermo? Fíjate que la palabra bienaventurado, bienaventuranza, significa dichoso o feliz. Sí, una gran dicha total, una felicidad que sobrepasa cualquier cosa, pero sin importar las peores circunstancias en las que te puedas encontrar. ¿Sí? Se refiere a la naturaleza de lo que es el mayor bien. ¿Sí? Y el mayor bien para nosotros, como decía Jesús, bueno, vas a cargar tu cruz. El mayor bien que yo te ofrezco te va a llevar ¿a qué? A cargar tu cruz, a sufrir persecución, insultos, rechazo, todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Aún en medio de esas situaciones, sé feliz, sé dichoso, ¿sí? Sé bienaventurado, pues. Eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mejor, lo más bueno cargar nuestra cruz y sufrir y morir? Jesús nos dice en Lucas 9:23, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y la cargue. Pero el versículo 24 es tan importante. Si predicamos un evangelio de nada más Lucas 9:23, de vas a morir y hay que morir y arrepiente de tus pecados, sin el 24 es un evangelio incompleto. El versículo 24 dice, porque el que muere en realidad vive. Porque en tu muerte encuentras tu vida. El evangelio es de vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Juan 17, versículo 3. Porque esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Jesús, dime, yo quiero saber. Conocer al Padre y al Hijo a quien envió. La vida eterna.
La verdadera vida, el verdadero gozo, no está en el dinero, en ser famoso, en tener muchas mujeres o muchos hombres, o tener todos los placeres de la vida. La verdadera vida está en conocer a Jesús. Incluso si conocerlo sea arriesgar nuestra vida físicamente. Eso es dichoso. Eso es lleno de gozo. Alguien más, tal vez una persona más, si hay alguien. ¿Qué pensaron, qué sintieron, qué escucharon? ¿Sí, Lumi? Las palabras que él emite te dan paz, tranquilidad, confianza. Bueno, es lo que yo pienso. Escucho de ti, Lumi, que tú tienes un Dios de paz. Un Dios que, como dice Isaías, ¿no? El príncipe de paz. Tú has encontrado a Jesús como príncipe de paz y en cada interacción que tienes con él, Lumi, tú experimentas paz. Y eso es increíble, increíble. Ojalá todos tuviéramos ese tipo de experiencia. Has encontrado la paz verdadera, Lumi. No la sueltes, no la sueltes, que nadie te la quite. Ya la tienes. Gracias. ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? ¿Algún otro comentario? Ok. Pues vamos a empezar, ¿no? Perdón, esto nada más era como devocional, nada más quería saber qué sienten, qué escuchan. Son las palabras de Jesús. No tenía nada que enseñar aquí, simplemente quería escucharlos a ustedes. Pero si hablamos de la palabra bienaventuranza, la palabra en griego es la palabra makairos. Sí, Guillermo, muy bien, makairos, ahí te vi. y como dijo el hermano, es una palabra que puede ser traducido como suprema felicidad, el mayor gozo, la mayor dicha que puedes encontrar. Tiene esta idea de que tú has sido aprobado por Dios y estás parado en su presencia de buen pie, de buena reputación, que no te sientes como avergonzado de estar frente de Dios, como Adán y Eva en Génesis 3, que no, Dios, no me veas. No, al contrario, ya Dios nos aprobó, Dios nos ha dado el propósito y la identidad que queríamos, que buscábamos, que ahora puede estar parado frente a frente con Él, estar tan cerca como yo puedo estar, no hay nada más cerca, tan cerca Dios está que en cada respiro su Espíritu Santo vive en mí. Cada suspiro, Él está aquí. Como siento mi aliento, como escucho mi voz, Dios está aquí, no puedo estar más cerca de Él. Eso es makairos. Eso es bienaventurado. Hay varias definiciones, pero makairos es la palabra griega a la palabra que utilizaban los judíos en hebreo, asrei. Hay varias palabras para traducir al español bendecido, bienaventurado, pero la palabra que más utilizaban era la palabra asrei. ¿Y por qué utilizaban la palabra asrei? Vayan conmigo al libro de Salmos. Sé que es el curso del Sermón del Monte, pero vamos a hacer esto mucho. Vamos al libro de Salmos. ¿Por qué vamos a hacer esto mucho? Porque Jesús, casi cada palabra de su sermón, sobre todo de las bienaventuranzas, son citado texto bíblico literal del Antiguo Testamento. Y la razón por la que no lo entendemos así es porque no leemos nuestro Antiguo Testamento, que para nosotros esto suena nuevo. Para nosotros las palabras de Jesús son, wow, jamás nadie había dicho algo así, pero no es cierto. Jesús lo único que estaba haciendo era recitar, citar y comentar los versículos que estos judíos ya se tenían memorizados. Ya lo habían escuchado antes.
Simplemente no lo habían escuchado en ese conjunto. Es como agarrar las mejores canciones de tu artista favorito, de toda su discografía, y poner los más grandes hits. Jesús hizo eso. ¿Cuáles son tus versículos favoritos, judío o judía del siglo I? Ah, pues mira, te los voy a poner juntos para que lo escuches todo como una melodía, como una sinfonía, como dijo Luminosa, como una paz. Entonces, Salmos capítulo 1, te lo voy a leer porque me encanta. Es un salmo que recito cada vez que abro mi Biblia, porque quiero que quede impregnado en mí. Literal, tengo una Biblia que tiene este lacito aquí. Entonces, cada vez que la cierro el lacito, así. Está bien chida mi Biblia y está bien viejita, por eso se me está cayendo y se me está deshaciendo. Entonces, cada vez que la abro, tengo que deshacer el lacito. Y mientras paso ese tiempo deshaciendo ese lacito, deshaciendo ese nudo, recito el Salmo 1 para recordarme qué estoy haciendo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Dice Salmo 1, bienaventurado, dichoso, gozoso, no hay nadie más cercano a Dios. Macairos, al rey es el hombre que no camina en el consejo de los malos, que no se para junto a los pecadores, que no se sienta junto a los mentirosos. ¿Te diste cuenta de la progresión? Primero estaba caminando, luego se paró y escuchó la conversación. Le gustó tanto la conversación que se quedó sentado ahí. Está buenísimo el Salmo 1, pero esta no es clase de Salmo 1. Pero dice el versículo 2, pero su Edén, la palabra deleite, es la misma palabra en hebreo, Edén. El jardín del Edén es el jardín del deleite. Pero su Edén, su deleite es en la palabra, en la ley de Jehová, en la ley del Señor. Y en esa ley, en esa palabra, en esa Torá, que es la palabra hebrea para lo que nosotros traducimos como ley, en esa Torá, y Torá significa literalmente enseñanza, en esa Torá él medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua viva, que da fruto en temporada, que su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. ¿Cuál es la más grande bienaventuranza y más grande deleite y más grande? Estar en la palabra de Dios. ¿Cuál es el secreto para una vida feliz y próspera, dice la Biblia? Conviértete en el mejor estudiante del ILEV, casi. Está en la palabra de Dios día y noche. Medita en sus palabras. ¿Qué significa la palabra meditar en hebreo? Es la palabra agar, que es la palabra murmurar, repetir una y otra vez. La imagen que viene a mi mente cuando pienso en meditar es como una vaca que come pasto una y otra vez, que lo mastica. Entonces, ¿cuál es el arrey? ¿Cuál es el macairos? ¿Cuál es la bienaventuranza? Estar masticando la palabra, estar murmurando, repitiendo, pensando una y otra vez en la palabra de Dios. Esa es la imagen. ¿Y cuál es el resultado de hacer este ejercicio día y noche? De deleitarnos de Edén, de ponernos en el jardín con Dios. Estar lo más cercano posible al Señor. No hay nada o nadie más cercano. No hay nada o nadie más aprobado. No hay nada o nadie que tiene más gozo, más vida, más esperanza. Eso es Macairos, eso es al Rey, eso es lo que Jesús quiere que venga a tu y mi mente cuando escuchamos su primera palabra. Todavía ni pasamos de la primera palabra de Jesús. En la primera palabra, todo esto tiene que venir a nuestras mentes. ¿Por qué? Porque siendo judíos del primer siglo ya tenemos salmos memorizados. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer todos los días. No, nadie nos tiene que decir, por cierto, estoy citando Salmos 1. No, tú ya sabes. Tú ya sabes qué está refiriendo Jesús. Entonces, cuando Jesús te dice a ti y a mí, bienaventurado, la imagen que tienes que escuchar es el más gozoso, el más aprobado, el que está más cerca de Dios.
Y te voy a invitar a que hagas un ejercicio conmigo. Sé que no soy tu maestro titular y que vas a tener tareas y exámenes y todo eso. Esta no es tarea, no la tienes que hacer, simplemente es una invitación. Y creo que va a servir. Entonces, de verdad te invito a que lo hagas. Traduce tus bienaventuranzas a como tú las entiendas. Tradúcelas a un lenguaje que tenga sentido para ti, a un lenguaje que conecte tu corazón y tu mente, que no solo sean palabras que escuchas en la iglesia que salen de una oreja así como entran, que sean palabras que digas, oh, esto significa algo para mí, que Marce, si bienaventuranza significa la más grande aventura, que Dios está en el centro, cada vez que leas la bienaventuranza digas, la más grande aventura donde Dios está en el centro es para, y te traduces tus versículos, para los pobres en espíritu, para los que sufren y los mansos, para los que tienen hambre y sed de justicia, todo eso. Voy a ir casi palabra por palabra en estos primeros versículos, porque quiero darte el mayor contexto posible en las próximas 2 semanas, para que dentro de 2 semanas tú tengas tus bienaventuranzas que tienen sentido para ti. Tal vez no tienen sentido para nadie más, está bien, porque es Jesús hablando contigo. ¿Qué te está diciendo Jesús a ti con la palabra asrei, con la palabra makairos, con la palabra bienaventurado? ¿Qué te dice a ti? No que le dice a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a tu vecina, al hermano, a la hermana. No que le dice a Jared, no que le dice a Betty, que es la más espiritual en esta sesión, o a Ale, que es la segunda más espiritual. Ellas son buenísimas, pero no es lo que le dice a ellas. Es qué te dice a ti. Porque si el sermón del monte va a tener un impacto en nuestra vida, es con esto. A Lumi es paz. Es lo que Jesús le está diciendo. Paz. Paz. ¿Cómo lo vas a traducir, Lumi? No sé. Pero algo que tú sepas que esto es paz. Yo traduzco la palabra bienaventurado de la siguiente manera. No puedo estar más cerca de Dios que cuando, y recito las bienaventuranzas. Lo más cercano posible a Dios es cuando estoy en la más proximidad, en la más cercanía, en la más sintonía, en lo más armonioso y junto que puedo estar al Señor. ¿Cuándo? Y recito las bienaventuranzas. Eso tiene sentido para mí. Porque ¿sabes qué? Hay veces que me siento bien lejos de Dios, que mis oraciones llegan al techo y no pasan del techo, que a veces siento que le estoy hablando a alguien que no me escucha o que a lo mejor ni existe, que estoy bien loco y que me creí una mentira, porque como que esto y esto no está conectando y que la vida está tan llena de dificultades y problemas y la renta y la quincena y los mandados y voy a tener suficiente dinero y mi abuelita está en el hospital y todas estas cosas están pasando y digo, híjole, no sé, y orar se siente como la más carga posible porque no puedo ni siquiera pensar cómo voy a decirle a Dios todo lo que está. Y me siento lejos, solo, fuera de contexto. Y de repente recuerdo, bienaventurados los pobres de espíritu. No estoy más cerca de Dios. Lo más cercano posible a Dios es cuando soy pobre de espíritu. ¿Qué significa eso para ti? Y quiero que me contestes. ¿Qué es un pobre de espíritu? ¿De qué estaba hablando Jesús? Sí, Guillermo, dime. Es aquel que no depende de sus riquezas ni de sus fuerzas, sino que depende solamente de Dios. Alguien que depende solamente de Dios, me encanta. ¿Quién más? ¿Sí, Jarvin? Es aquel que no se cree autosuficiente y ve la necesidad de Dios en su vida. No es autosuficiente, ve la necesidad de Dios, me encanta. ¿Quién más? Es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Dice palabra de Dios para todos. Alguien que reconoce su necesidad espiritual. Ah, me gusta esa traducción, buena. ¿Quién más? ¿Quién es el pobre en espíritu?
No se peleen uno por uno, se vale. Yo creo que todos, de una o de otra manera, pues a veces como que la regamos, ¿no? Y a veces nos sentimos autosuficientes y ahora sí voy a hacer y voy a decir y todo, pero al final te das cuenta que sin Dios no eres nada, que dependemos de Él total y absolutamente. Exacto. Me gusta y tu que definición. te da ese consuelo Dios que no tu está alma bien. necesita, que Dios te dé ese consuelo que tu alma necesita, pues solamente Él y a través de Él para que tú te sientas tranquilo. Es lo que pienso. Solamente. No, gracias, gracias. Ese es el punto. Te estoy preguntando qué piensas. Dime lo que piensas. Exacto. Hermano, yo creo también ¿Sí? que tiene que ver mucho con el entender que nada de lo que yo haga, así sea lo más bello, lo más bueno, lo más grande, va a hacerme salvo a mí. Mi dependencia espiritual es totalmente de Él. Me encanta. Que no hay nada que yo pueda hacer. No puedo hacer nada. Dependo totalmente de Él. Me encanta, me encanta. Una de mis definiciones. Sí, dime. Perdón. No, ¿Sabe que vas, dime. una vez hubo un hermano Ujú, que en un culto unido, nosotros hacíamos antes cultos unidos de varias congregaciones, ujú. y ese hermano en una prédica dijo que no había que ser pobre en espíritu, que había que ser rico en espíritu, que eso no era así, que realmente teníamos que ser ricos espiritualmente, y todos nos quedamos como que, ¿ya cómo? Sí, sí, sí. Casi literalmente lo opuesto a lo que Jesús dijo. ¿Y por qué lo dijo? Es muy importante. No hay que separar. Cada bienaventuranza tiene una descripción y una recompensa o una promesa. ¿Por qué es bendecido? ¿Por qué estoy tan cerca de Dios cuando soy pobre de espíritu? Jesús dice, porque ahí es cuando tengo el reino de los cielos. Y cuando pensamos en el reino de los cielos, ¿en qué pensamos? Dime, Guillermo. El pueblo que pertenece a un reino depende totalmente de su rey. Depende totalmente de su rey, absolutamente. Entonces, Jesús es nuestro rey. Nosotros dependemos totalmente de nuestro rey, Jesucristo. Exactamente, exactamente. Dependemos del rey. ¿Quién más? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Y esto es importante. Como definamos el reino de los cielos va a determinar mucho. ¿Cómo lo defines tú? Es mi ciudadanía. ¿Es tu ciudadanía? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay que pensarle, sí, porque escuchamos la palabra, escuchamos bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. ¡Qué chido! ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Porque ¿qué es el reino de los cielos? Ni sé. ¿Qué es pobre en espíritu? Pues más o menos le sé. ¿Qué es bienaventurado? Híjole, suena una palabra de español de hace 20,000 años que no entiendo. Entonces, hay que definirlo, hay que conceptualizarlo, hay que hacerlo real aquí. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el Puede ser reino de los cielos? la vida eterna. La vida eterna, ok. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo con esa definición? ¿Sí, Pues Jarvin? con tu Perdón. salvación, Dale Lumi y con luego tu Jarvin. salvación, Tu salvación, ok. con tu salvación. Perfecto. ¿Jarvin? El reino de los cielos es Jesús mismo. Él dijo que el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a él mismo. En Cristo Jesús vivimos, existimos. Todo fue creado por medio de él y para él. El reino de los cielos es Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, ese es el reino de los cielos. Algunos dicen que el reino se ha acercado refiriéndose a la iglesia. Quizás
Pudiera ser, pero es como una, diría yo que es una extensión de ese reino. Pero el reino de los cielos, para mí es Jesús. Eso, me encanta. Ok, ¿qué dice Lucas 17:21? El reino de los cielos no es algo que puedes decir, ahí está, o apuntar, allá está. ¿Qué dice Jesús? El reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Jesús? Y me encanta, y esto es muy importante, como dijo el hermano. Porque la palabra en griego es la palabra basilea. La palabra basilea tiene dos significados muy comunes: reino y reinado. Y sé que en español esas palabras suenan casi iguales, pero tienen una conceptualización muy diferente. Cuando pensamos en un reino, seguramente, si es que ustedes piensan como yo o yo pienso como ustedes, estamos pensando en un lugar físico. Un reino es un castillo con murallas y con mucha gente adentro, ¿no? Cuando pensamos en el reino muy lejano de Shrek, pensábamos en ese lugar específico, un destino específico. Y aunque eso es cierto, la palabra Basilea no estaba siendo utilizada comúnmente como un lugar físico. La palabra Basilea estaba siendo utilizada como un reinado, alguien que tiene la autoridad para reinar. Por eso Jesús dice, el reino está entre ustedes. Por eso, como el hermano dijo, el reino ha tocado tierra, ya llegó, ya estamos aquí. ¿Por qué? Porque el rey ya llegó. El rey se acaba de presentar frente a nosotros y nos está diciendo claramente que él es el rey con su vida, sus acciones y sus palabras. Y lo único que podemos hacer es someternos a este rey. El reino de Dios, y quiero que quede bien claro, el reino de los cielos no es llegar al cielo allá arriba con las nubes tocando el arpa toda la vida. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la autoridad y el reinado de Dios. Los judíos normalmente cambiaban la palabra Dios por cielo, la palabra Yahweh por cielo, porque tenían una devoción y reverencia al nombre muy grande. Entonces, cada vez que tú leas en el Evangelio de Mateo, reino de los cielos, lo que tienes que escuchar es el reino de Dios. Cuando escuchamos reino de los cielos, porque nuestro concepto de reino es lugar, es destino, y dice cielos, normalmente pensamos, pues es allá arriba, ¿no? El reino de los cielos es acá arriba. Pero eso no es lo que estaba pensando un judío, eso no es lo que estaba escuchando un judío, eso no es lo que Jesús quería que tú y yo tuviéramos en nuestra mente y corazón. Jesús quería que tú y yo tuviéramos en mente Basilea, reinado, autoridad, poder, el que tiene la autoridad para reinar. ¿Y quién tiene esa autoridad? Dios. ¿Y a quién representa Jesús todos los días? A esa autoridad. Por eso lo puede decir tan fácilmente. El reino de Dios está aquí. El reinado, la autoridad de Dios está aquí. No está allá, está entre ustedes. Lucas 17:21. El reinado de Dios ha tocado la tierra, ha llegado entre ustedes. Es casi como el nuevo vecino que acaba de llegar a la vecindad y te enteras que ese vecino es el presidente. Ah, caray, ¿cuánta autoridad tiene esa persona? Ahora, este no es el presidente de tu país o de tu colonia, este es el presidente, el rey del universo, del cosmos, con toda autoridad. ¿Qué dice al final del Evangelio de Mateo? Toda autoridad en el cielo y en la tierra me la han dado a mí. Este libro, el libro de Mateo, se trata una y otra vez de que conozcas al rey que tiene toda autoridad. ¿Y qué va a hacer este rey una y otra vez? Predicar acerca de esa autoridad. Demostrar esa autoridad. ¿Cómo demuestra esa autoridad? Dos formas: sanando enfermos, perdonando pecados. Y lo dice una y otra vez, y a veces hasta lo dice junto. Le dice, para que sepas que tengo la autoridad de perdonar pecados, levántate, y levanta a la gente. El Evangelio de Mateo te está diciendo una y otra vez, de diferentes maneras, el rey ha llegado, el rey está aquí, la autoridad de Dios está frente a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No sé si vi ahí a Arcel y Fabiola que tenían la mano levantada.
¿Querían hacer un comentario? Y después Jarvin también. Que es como el ejemplo de la embajada. Por lo menos aquí en Venezuela hay una embajada mexicana. Y en el momento en que tú entras de repente a ese lugar, estás en México y estás según las normas de México y estás según, en este caso, la autoridad, pues, el gobierno mexicano. Y más o menos es lo mismo con el reino de los cielos. Pues. Tenemos la autoridad de Dios, Jesús es nuestro líder, Jesús es el que nos dice, es el que da las instrucciones. Entonces, ahora nosotros venimos a ser parte de ese reino que de repente, mencionándolo con esa palabra de los cielos, está aquí en la tierra, pues también. Exacto, exacto, que no está allá arriba, que está aquí abajo. Y ese es el punto que tenemos que entender de la vida de Jesús. Jesús no está predicando, oigan, esto es lo que tienen que hacer para llegar al cielo. Eso es lo que hace cualquier líder religioso, filosófico de toda la historia. Te dicen, estas son las reglas, estas son las leyes que tienes que observar, que tienes que hacer para llegar al cielo. Jesús no predica eso. Si eso es lo que pensamos que es el cristianismo, no estamos escuchando las palabras de Jesús. Jesús no nos está diciendo, oye, esto tienes que hacer para llegar al cielo. No, 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 no. Jesús está diciendo, llegó la autoridad del cielo, el rey en carne está aquí frente a ustedes. El cielo ha llegado a la tierra. Y ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Por todos lados empieza a hacer comunidades y empieza a crear como espacios de ese cielo y tierra juntos. Y empieza a vivir como que el cielo y la tierra están juntos. Empieza a actuar como que todas estas cosas ya en realidad pasaron y invita a sus seguidores a vivir de esa manera. El Sermón del Monte es Jesús invitándonos a vivir como que el cielo y la tierra ya están unidos otra vez. Que el reino de Dios, la autoridad de Dios ya está aquí frente a nosotros. Y como dijo el hermano, entonces en vez de tener una embajada donde todos vamos para que nos sintamos en Venezuela o en México o en Colombia, estamos creando embajadas por todos lados del cielo. Embajadas por todos lados de Dios. Embajadas por todos lados donde decimos y vivimos. Así se vive en el cielo. Así, ¿cómo va a ser la vida después de que muramos? Te pregunta la gente. Va a ser así, donde la gente se perdona, se ama, se respeta, se escucha, se entiende, donde todos somos de diferentes países, culturas y colores y nos llevamos bien, donde no hay racismo, ni sexismo, ni opresión sistemática o individual, donde no hay ninguna opresión, ninguno de nosotros marginalizado, donde prostitutas y delincuentes son aceptados también como los religiosos y los más santos, donde todos estamos uno junto al otro, mano a mano, brazo a brazo, de todos colores, de todas culturas, de todas naciones, alabando al mismo Dios, donde todos los idiomas son representados, donde todas las personas son representadas. Ese es el cielo. Entonces, cuando la gente entra a nuestras iglesias, debería de estar teniendo una experiencia del cielo. No sé si esa sea la realidad de lo que la gente experimenta y tiene experiencia. Me dejo llevar, perdón, Jarvin, hace rato querías decir algo. Sí, refiriéndose en cuanto a ese Mesías, ¿no? A ese Manuel, que es Dios con nosotros, el reino de Dios con nosotros. Pero se llamó Jesús. ¿Cómo así? O sea, Dios salva. En Dios está nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra salvación. A Él es el que hay que vivirlo en nuestras vidas para poder estar en ese reino de los cielos. Exacto. En Él, como estábamos diciendo hace rato, una amistad, una relación. Jesús no está predicando qué tienes que hacer para llegar al cielo. Jesús está trayendo el cielo a la tierra y diciéndote, quiero que seamos amigos. ¿Estás dispuesto a tener una relación conmigo? ¿Con el rey? ¿El rey quiere ser tu amigo? Ese es el evangelio. El rey del cosmos, del universo entero, quiere ser amigo de ti, amigo tuyo. No sé cómo vamos a responder a esa invitación. Guillermo.
algo que dijo Harvin ahorita, y es que el nombre de Jesús significa Salvador, pero también significa Rey. Era una de las razones por la cual los líderes religiosos de su época lo atacaban mucho. Oye, tú dices que eres rey, por ejemplo. Entonces vemos ahí, y referente a la ciudadanía, dice el apóstol Pablo que somos embajadores del reino de Cristo. Sí. Exacto, exacto. Creo que te refieres a la palabra Cristo, ¿no? Que Cristo es la palabra griega de la palabra hebrea Mesías, y Mesías quiere decir rey, ¿cómo se dice en español? Anointed, es la palabra de ungido, rey ungido. Mesías es rey ungido, exacto. Creo que eso te refería. Gracias por la observación, no era Jesús sino Mesías. Exacto, exacto. Sí. Entonces Jesús, Dios salva, Cristo, rey ungido. El rey ungido es Dios quien nos salva. Eso es y Cristo no es su nombre, Cristo es su título. No es como Jesús primer nombre, Cristo apellido, ¿no? es Jesús su nombre, Cristo su título. Casi como doctor o abogado o maestro, ese es el título de la gente. El título de Jesús era rey ungido. Ok. Me fui por una tangente bien cañona, pero espero nos caiga el 20. Creo que tengo que venir más preparado para hablar del reino de Dios, porque creo que eso es algo muy, muy importante. Entonces, la próxima semana les traigo un video acerca del reino de Dios que está muy chido. Vamos a hablar del reino de Dios un poquito más. Pero aquí hemos pasado casi una hora hablando de la primera bienaventuranza. Y es súper importante que pasemos mucho tiempo en la primera, porque por una razón Jesús empezó con esa bienaventuranza. Vamos a ir de atrás para adelante. El reino de Dios es el reinado, la autoridad de Dios. ¿Quiénes reciben o quiénes están sujetos a la autoridad de Dios de acuerdo a lo que nos dice Jesús en Mateo 5, versículo 3? ¿Quiénes reciben, quiénes están sujetos a la autoridad de Dios? Sé que la pregunta es obvia, pero quiero que me la contestes. El que sea, no se peleen. Todos juntos no se puede, uno por uno. Yo ya. Dime, Lumi, que no te escuché, perdón. Pero yo creo que los que pertenecemos al reino de los cielos, supongo que es los que tratamos de hacer la voluntad de Dios, o sea, verdaderamente ser sus siervos. Sí, y estoy de acuerdo contigo, pero quiero que me digas lo que dijo Jesús. ¿Quién dijo Jesús son los que están sujetos y reciben la autoridad de Dios? Sí, Harvin. Perdón, dime, Fabiola, dime. Ya tú te desconectaste primero. Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Ahora sí, Harvin. Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son los que hacen la voluntad del Padre. Sí, pero hace rato no definiste los pobres en espíritu así. Hace rato lo definiste diferente. No, sí, ya, pero estaba pensando en otra cosa, perdón. No te preocupes. Sí, Isa, ¿vi tu mano? Los que reconocen que necesitan a Dios en su vida. Caray. Fíjate cómo normalmente nuestro pensamiento es, para estar bajo la autoridad de Dios, hay que servir, hay que hacer la voluntad, normalmente nuestra teología en la iglesia de Cristo es, hay que hacer, hay que obedecer, hay que decir, hay que predicar, siempre todo viene con una acción. Pero si estábamos definiendo pobre en espíritu hace rato, como esos que no tienen nada, como esos que no saben nada, como esos que no pueden hacer nada, ¿esos son los que reciben la autoridad de Dios? ¿Verdad? Cambia la cosa un poquito. Y sé que a lo mejor esto va a decir como que choque en la mente y vas a decir, Yaret está predicando doctrina incorrecta, no es cierto, hay que obedecer, hay que hacer la voluntad.
Vamos a llegar a eso, pero ese no es el lugar donde Jesús empieza. Jesús no empieza con obediencia. Jesús no empieza con hacer. Jesús no empieza con hay que matarte fregando, haciendo cosas para que Dios te apruebe, para que te sientas que eres digno frente de Dios. No, no. Jesús empieza con reconoce que no eres digno. Reconoce que no tienes nada que ofrecer. Antes de que me adelante, Guillermo, párame antes de que me deje llevar. Sí, bueno, iba a eso. Es el que depende totalmente de Dios y sabe que no tiene nada y que depende es de lo que Dios le va a proveer, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a ofrecer, pues va a obrar en su vida. Gracias, gracias. El que no tiene nada, me voy a quedar con esa frase que dijiste, Guillermo. El que no tiene nada que ofrecer. ¿Alguna vez han escuchado la historia de Mefiboset en 2 de Samuel? ¿Sí? Sí, ya veo algunas manos por ahí. A ver, te doy chance, Javier, antes de hablar de Mefiboset. Dime. Gracias. El día de ayer en el Dini subía una muchacha. Me dijo que ella no se acercaba a Dios porque ella no se sentía digna del amor de Dios. Y le dije, amén, acabas de resumir lo que debes de sentir, porque nadie nos vamos a sentir nunca dignos de su amor de Dios. Pero justamente por eso, por esa necesidad de la gracia y del amor de Dios es por lo que nos acercamos a Él. Y creo que esa es la respuesta de ser pobres. Sentir, hacer que Dios sea nuestra necesidad, incluso sin sentirnos dignos. Sí, exacto. Sentirse digno y saberse digno son diferentes cosas. Y creo que luchamos fuertemente. Dios nos ama. Y creo que a veces no lo conceptualizamos lo suficiente. Uno de los ministerios en los que más me apasioné durante mis primeros años en Sudáfrica era este ministerio aquí, que se llama Love Story, una historia de amor. Y lo que hacíamos era todos los días, a las 6 de la tarde, nos juntábamos en el centro de la ciudad, en el Zócalo, y le dábamos de comer a los indigentes. Y había unas señoras que por años se dedicaban a hacer sopa. Y poco a poco el ministerio empezó a agarrar más fuerza y más dinero y más recursos y empezamos a darles de comer mejor que solo sopa, ¿no? Pero estas mujeres hacían de comer para muchísimas personas. Creo que una vez llegamos 100 y cacho, casi 200 personas por noche, ¿no? O sea, era intenso el trabajo que hacían estas mujeres. Pero si alguna vez has pasado tiempo con gente pobre, de verdad pobre. Sé que a veces nosotros decimos, no, es que nosotros somos pobres. Y a lo mejor algunos de ustedes han vivido pobreza realmente. Yo no los conozco, no quiero asumir. Pero yo no. Yo jamás he dudado si voy a tener que comer. Yo jamás he dudado dónde voy a quedarme a dormir. Bueno, una vez sí dudé porque estaba en Guatemala, estaba en un viaje de mochilero, estaba de loco haciendo cosas, pero eso fue mi decisión. Yo andaba tratando de ponerme en las manos de Dios, pero pocas veces o casi nunca he pensado, ¿dónde voy a dormir hoy? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Voy a estar a salvo? Cuando pasaba las noches con esos amigos de la calle, conocí gente que me cambió la vida. Gente que me decía, no puedo dormir toda la noche porque si me duermo me violan. No puedo dormirme toda la noche porque si me duermo me van a quitar mi mochila que tiene mis 3 cambios de ropa. Tengo que caminar toda la noche. Y luego en el día donde hay mucha gente, se quedan dormidos en el sol y la gente los critica y dice, por eso estás en la calle, porque eres un flojo que no se levanta a trabajar. Si solamente supieran que tienen que estar despiertos toda la noche porque vivir en la calle es súper difícil. Pero luego criticamos, ¿no? Yo no sé cómo se sienta vivir en la calle. Pero Jesús utilizó esa imagen de un indigente, de un
pobre, de alguien que no tiene nada que ofrecer y dijo, esa persona, esa mujer, ese hombre, ese recibe mi reino. No el que hace mucho, no el súper espiritual, no el predicador, no el que bautiza más gente, no el que anda todo el tiempo predicando y haciendo las cosas, no el que le está dando de comer a los pobres. No. Por más santo que me sienta cuando le dé de comer a la gente, Jesús no dijo, Jared, muy bien, qué bueno que le estás dando de comer a esa gente. Jesús dijo, no, Jared, tú no, él. Ella recibe mi reino. Y sé que dice pobre espiritual, sé que eso dice. Pero si lees la versión de Lucas, Lucas dice, bienaventurados los pobres, punto. No pobres espirituales, que nos encanta hacerlo espiritual. No sé qué significa espiritual. Bienaventurados los pobres. Ellos, a los que le estás dando de comer, ellos están más cerca de mí que tú, Jared. Ah, caray, porque recuérdate, así yo traduje bienaventurado. No sé cómo lo traduzcas tú. Yo dije, lo más cercano a Dios posible. ¿Quiénes están más cercanos a Dios posible? Los pobres, los indigentes, la gente que paso en el semáforo que me pide de comer y que no le doy. Ellos están más cerca a Dios que yo predicando en un curso de Lilep. Ok, vi la mano de Fabiola hace rato porque si no voy a seguir predicando. Eso, cuando le dije el ejemplo del hermano que hablaba de que no, que había que ser rico en espíritu, este hermano era un hombre de mucho dinero. Entonces, a lo mejor para él era difícil como que representarse ante Dios siendo un pobre. Sí, quizás también no tenía la humildad para reconocer eso. Híjole. Y dime. En la mayoría de las veces, de repente comparto con algunos hermanos este tema, porque se suele a veces como que agarrar, bueno, pobres en espíritu, a decir que, bueno, yo no me ocupo nunca de leer la Biblia, no me ocupo nunca de orar, no me ocupo nunca de ir a las actividades, o sea, no me preocupo por eso. Entonces, de repente muchos malinterpretan de que, bueno, como yo no hago todo este tipo de cosas, no me esfuerzo en las cosas de Dios, bueno, soy un pobre en espíritu, yo soy un bienaventurado. Algo así era que lo veía. Lo ven los hermanos así. Sí, híjole, está difícil eso, porque literalmente Jesús dijo, ¿no? Es más difícil que un rico entre al reinado de Dios, que un camello que pase por el ojo de una aguja. O sea, el sarcasmo de Jesús impresionante ahí, ¿no? Pero no sé, no quiero criticar a nadie. Simplemente voy a decir lo que veo aquí. Y lo que veo aquí es que Jesús nos está diciendo, no son los que tienen mucho, no son los que saben mucho, no son los que dan mucho. Son los que no tienen nada, no ofrecen nada, no pueden dar nada. Ellos son los bendecidos. Ellos. Y eso nos tiene que cambiar el chip tantito en la mente, porque Jesús empieza con esta bienaventuranza porque seguramente la gente que lo escuchó era buenísima. ¿A qué me refiero con buenísima? Nosotros les diríamos buenísimos cristianos. Seguramente la gente que subió la montaña, que estaba tan comprometida a escuchar a Jesús, iba a la sinagoga cada semana. Seguramente pagaban sus diezmos cada vez. Seguramente hacían sus sacrificios en el templo como mandaba la Torá. Seguramente iban a los festivales a Jerusalén cada Pascua, cada día de Pentecostés. Seguramente eran buenísimos y decían, pues yo debo de estar cerca de Dios, ¿no? Yo hago todas estas cosas. Y Jesús le está diciendo, no, tú no. Ahí nos empieza. Una de las mejores definiciones que escuché fue bancarrota espiritual. Cuando piensas en alguien en bancarrota, ¿en quién piensas? Alguien que no tiene nada, que el banco mismo le está diciendo, ni te acerques, no puedes porque ya no tienes nada.
Les dije que si conocían a Mefiboset, ¿no? Esta va a ser una buena ilustración, a lo mejor así puede tener sentido. Si te sabes la historia de Mefiboset, entonces no hay que leerla, muchos buenos capítulos que leer en primera y segunda de Samuel. ¿Qué fue lo que pasó? Jonatán y David son buenísimos amigos y Jonatán le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser rey, yo lo sé, tú lo sabes, Dios ya lo sabe, pero cuando seas rey, acuérdate de mí y de mis hijos, porque yo debe ser el rey, pero te amo a ti, David, haz que me amo a mí y no voy a luchar por ser el rey, solamente te pido, cuida de mis hijos. Y hacen un pacto y todo esto. Todo lo que pasó con Saúl y David y todo eso, David se vuelve rey. Y en 2 de Samuel tenemos esta historia donde David se acuerda. Ya se murió Saúl, ya se murió Jonatán, y David se acuerda del pacto que hace con Jonatán, su amigo, ¿no? Y les dice, oye, ¿hay alguien de la casa de Jonatán? ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien todavía a quien pueda pagar todo esto que Jonatán me dio cuando yo lo necesitaba? Y encuentran a un tal Mefiboset, que si te sabes la historia, de chiquito sufrió una lesión muy grave y pues básicamente está o medio paralítico o paralítico completo. El chiste es que no se puede mover. No se puede mover. Mefiboset es pobre espiritualmente. Mefiboset está en bancarrota con David. No tiene posesiones. No tiene físicamente nada que ofrecer. ¿Qué le vas a dar a un rey que tiene todo? Que tiene castillos y palacios y comida y sirvientes de todo. ¿Qué le vas a dar? Si ni siquiera le puedes dar tu propio cuerpo, no tienes nada que ofrecer. ¿Qué tenía Mefiboset? 2 manos bien abiertas para recibir. Y David lo invita a su casa y le dice, siéntate junto a mí por el resto de tu vida. El que no tenía nada que ofrecer, nada que dar, ningún talento, ningún privilegio, nada física, emocional o mentalmente que podía ofrecer Mefiboset, ese se sienta junto al rey. Esa es la imagen. Lo más cercano posible. ¿Quién? El que no tiene nada que ofrecer. Porque si no tienes nada que ofrecer, tienes todo por recibir. La imagen del reino de Dios es un rey generoso que tiene toda la autoridad para decirnos, haz esto, haz aquello, haz más allá, necesito que hagas y hagas y hagas. Pero no es un rey mandón, es un rey generoso que llega y tiene todo y en vez de decirte ve y haz, te dice, toma, 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 toma. Toma mi amor, toma mi misericordia, toma mi generosidad, toma mi enseñanza, toma mi bondad, toma mi vida, toma. Y si tú tienes algo que ofrecerle a ese rey generoso, no vas a recibir lo mismo. Imagínate llegar a una fiesta con bolsas en tu mano. ¿Cuánto vas a poder recibir? Jesús es el rey que nos invita a la fiesta y nos dice, no traigas nada. ¿Ni una coca, rey? No, ni una coca. Ni unos taquitos, un guacamole, unas empanadas. No traigas nada. Todo ya está puesto. Ven con las manos vacías. Porque si vienes con las manos vacías, vas a poder recibir todo. Sí, Guillermo, veo tu mano. Esto nos llevó a la gran cena, ¿no? A la historia, al ejemplo que Jesús da con la gran cena. Entonces, y hay algo interesante en cuanto a este tema, porque todos los vamos a servir, tenemos capacidades para servirle, pero ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Realmente nada, porque dependemos completamente de Él. Exacto, no le podemos ofrecer nada. Rápidamente necesito 3 voluntarios. Voluntario número 1, ¿quién se anima? Vamos a leer 3 versículos diferentes. ¿Quién se anima? Alce la mano rápidamente, ¿ok? Arcel, vea por favor al Salmo 41. Vas a leer versículo 1 y 2. Salmo 41. Versículo 1 y 2. Voluntario número 2, Luminosa, veo tu mano. Ve a Isaías 57, versículo 15. Voluntario número 3, ¿quién alzó la mano? No vi.
¿Ok? Por favor, ve a Isaías 66, versículo 2. Les dije hace rato que Jesús estaba citando versículos. Vamos a leer. Primero, Arcel nos va a leer Salmo 41, versículo 1 y 2. Luego Lumi, Isaías 57, versículo 15. Y luego Adriana nos va a leer Isaías 66, 2. Entonces, uno por uno. Cuando estés listo, Arcel. Salmo 41, versículo 1 y 2. Uh-huh. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Gracias. Lumi, Isaías 57, versículo 15. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Perdón. Gracias, perfecto. Adriana, Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, 2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Gracias. Pobre y humilde. ¿Escuchaste una y otra vez? Esto es lo que está diciendo Jesús. Isaías 57 y Isaías 66 te dan la descripción de Dios en su trono. Dios, el Dios todopoderoso que está restaurando el cielo y la tierra en todo su esplendor y poder. ¿Con quién se junta? ¿A quién busca? ¿A quién va detrás? Del pobre, del quebrantado, del humilde, del que no tiene nada que ofrecer. Y Salmo 41 te dice, ¿quieres ser como Dios? Busca al pobre, busca al quebrantado. ¿Sabes la historia de Jesús cuando lo ungen con el perfume y Judas dice, ¿por qué hubieras vendido ese perfume y hubiéramos dado de comer a todos los pobres? Y Jesús le dice, no digas eso, ustedes van a tener a los pobres todo el tiempo. No creo que Jesús nos estaba diciendo, no hay que ayudar a los pobres porque todo el tiempo va a haber pobres. No, creo que Jesús nos estaba diciendo, tú, Judas, tu discípulo, tú deberías de estar todo el tiempo juntándote a los pobres. No nada más cuando hay un perfume caro, todo el tiempo. ¿Por qué vas a estar junto a los pobres todo el tiempo? Porque es lo que Dios hace. El corazón de Dios, lo que más lo mueve, lo que más lo apasiona es ir con los que están quebrantados, rotos, desesperanzados, que no tienen nada que ofrecer. El evangelio empieza cuando una persona dice, no soy, no tengo, no puedo, necesito al Señor, necesito a Dios. Ahí es cuando empieza el evangelio. Y espero que estemos agarrando la onda. Todo lo que nos va a decir Jesús empieza aquí. En el momento en que nos empezamos a enorgullecer, envanecer y decir, ya la hice, soy buen cristiano, sirvo en la iglesia, predico todos los días, bautizo muchísima gente, saco 10 en el ILER. Estamos más lejos de Dios de lo que nos podemos imaginar. El que está cerca de Dios es el que dice, como dice la parábola, ¿no? Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ese es el que está cerca de Dios. Ese es el evangelio. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con quién pasamos más tiempo? ¿Con la gente que le sabe? ¿Con los que son buenazos? ¿Con los que son eruditos? ¿Con los que nos van a dar algo a cambio? ¿O nos las pasamos con los viejitos que están solos en esos asilos? ¿Con los pobres en la calle que nadie los ve? De hecho, la gente los ve como si fueran basura. ¿Con las mujeres que fueron violadas y que no tienen ningún apoyo porque ahora tienen un hijo o una hija y no tienen 16 años y cómo le van a dar de comer? ¿Con los huérfanos y las viudas?
¿Con quién pasamos la mayor parte del tiempo? Porque con quién Dios pasa la mayor parte del tiempo. ¿No deberíamos de hacer lo mismo nosotros? Con los contritos de espíritu. Exacto, exacto. Entonces, te pido, tradúcelo a tu manera. No me lo tienes que decir ahorita. Y vamos a terminar la clase aquí porque pues ya no tiene mucho chiste que nos metamos a la próxima bienaventuranza. Quedan 10 minutos. Pero tradúcelo a tu manera. Y recuérdate, cuando te sientes lejos, cuando te sientes solo, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes que el cristianismo no funciona y que Jesús te dejó botado por un lado, porque la vida está llena de conflicto y sufrimiento, ese momento donde dices, no juegues, no puedo hacer nada, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? En ese momento estás lo más cercano posible a Dios. En ese momento es cuando Jesús te está abrazando. Ponte a pensar, sé que hay algunas personas aquí que son papás o mamás y que han tenido hijos, bebés chicos. ¿Cuándo es cuando estás más cerca de tu bebé? ¿Cuando está dormidito en la cuna, bien arrinconado y todo bien? ¿O cuando está llore y llore y llore y llore? Que agarras al bebé y lo apapachas y lo meces y le dices, aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. El hijo o la hija no se siente bien. El hijo o la hija no siente que el papá está cerca porque lo único que siente es dolor o hambre o sufrimiento. Y tú y yo somos lo mismo. Decimos, Dios, ¿dónde estás? Estás llore y llore y ore y ore y grite y suplique y suplique. Y Dios nada más te está apapachando, meciendo. Aquí estoy, hijo. Aquí estoy, hija. No te preocupes, nunca te he dejado. Aquí estoy. Yo estoy cerca de los humildes, cerca de los contritos, cerca de los desesperados, cerca de los desesperanzados, cerca de los que no tienen nada que dar. Aquí estoy, hijo, hija. Te amo con todo el amor. No tienes que hacer nada para merecer mi favor. No tienes que hacer nada para agradarme. No tienes que hacer nada para considerarte digno. No ofrezcas nada. Recibe, recibe, recibe. Ese es el evangelio. Ese es el sermón del monte. Eso es lo que tú y yo predicamos día a día. ¿Te sientes solo, abandonado, naufragado? Jesús está lo más cerca posible de ti. Eso es lo que Jesús, es la introducción. Con eso empieza Jesús. Me voy a callar, porque si no, voy a seguir predicando hasta las 8 para mí y va a ser muy tarde para ustedes. Pero les cuento la última cosa que les digo. Cuando yo traduje esta bienaventuranza a mis propias palabras, esto fue lo que yo dije. Estoy lo más cercano a Dios posible cuando no tengo nada que ofrecerle. Y es en ese momento cuando recibo todo lo que me tiene que dar. Así lo traduje yo. Así tiene sentido para mí. Cada vez que siento que les tengo que dar algo, Dios, es que estoy sirviéndote en el ILEM. No estoy recibiendo. Dios, es que estoy predicando este domingo. No estoy recibiendo. Dios, es que la neta, ayer me porté bien mal con mi esposa. Ella me pidió ayuda y yo le dije, estoy cansado, no lo puedes hacer tú. Y hoy en la mañana que estoy orando, Dios, la verdad te digo, esa no es la forma de tratar a mi esposa. Eso no es amar al prójimo como a mí mismo. Eso la estoy regando, Dios, no tengo nada que ofrecerte. Y me recuerda el Espíritu Santo, es ahí cuando estás más cerca, Jared. Cuando no tienes nada que ofrecer. O a lo mejor siento que mi oración, pues no pasa nada en mi corazón, nada más estoy diciendo las palabras y el Espíritu Santo me recuerda, es ahí cuando estás más cercano, cuando no tienes nada que ofrecer. Eso me ayuda a mí. No sé qué te va a ayudar a ti. Pero esas palabras, bienaventurado, pobre en espíritu y reino de Dios, tradúcelas a como tiene sentido para ti. Y aplícalas, recuérdatelas todos los días. Porque no puedes estar más cerca de Dios que cuando no tienes nada que ofrecer y Dios te da todo para recibir.
comentarios.